Nuestro día a día es un cómic de emociones, sueños, sucesos y recuerdos que quedan para siempre. Viñetas que no siempre son perfectas, pero sí auténticas. Historias que no piden permiso para doler, ni para hacernos reír a carcajadas. Porque así somos, intensos, pasionales, de sangre caliente y corazón terco. En cada barrio hay una historia que merece ser contada. En cada cancha de tierra hay un héroe sin capa. En cada guitarra hay una lágrima convertida en canción. Caprichosamente paraguayos. No es solo un programa. Es una ventana abierta a lo que somos cuando nadie nos está mirando. Y a lo que gritamos cuando el alma ya no entra en el pecho. Vamos a recorrer historias que no salen en los libros, pero viven en la memoria de la gente. Bandas que nacieron entre amigos, futbolistas que soñaron descalzos, vidas que se dibujan entre sacrificio y gloria. Porque Paraguay no se explica, se siente, se canta, se pelea, se llora y se celebra. Y en cada episodio, en cada imagen, en cada historia, vamos a recordar quiénes somos realmente. El latido de un pueblo guerrero que nunca se rinde. Somos caprichosamente paraguayos. Yo pensé que todos tenían que aplaudir. Realmente nosotros hicimos esta canción, hicimos toda la producción completa para otro artista, que no es nacional. Y es un artista muy conocido internacional, me conoce de un año. Cuando se hizo Eso rojito. naciste y ganaste ya, boludo. Yo nací rojito y... Metió la pata de allá. Te amo y tú ni te imaginas cuánto te pienso. Aún te tengo un deseo intenso. Te extraño. Bienvenido Marcelo Ojeda, desde Salto del Huayla. Gracias, gracias. Aquí, Gracias. a caprichosamente paraguayos. Gracias, Sí, gracias, señor. Omar. Estamos aquí firmes. Esta obra de don Albino Quiñones. Sí, Petronita. Petronita. Qué nivel será. Qué buen tema será. Sí. No, porque arrancar
Esto pues ya es lo máximo ya, ¿eh? Y así arranca caprichosamente Paraguayos. A veces, las historias más grandes nacen en los lugares más humildes. En una pequeña comunidad del Guairá, un niño observaba fascinado un arpa que había llegado a su hogar, casi por casualidad. Nadie imaginaba que aquellas manos pequeñas, que apenas comenzaban a descubrir la vida, algún día llevarían el nombre del Paraguay hasta los escenarios más importantes del mundo. Ese niño se llamaba Albino Quiñones. Su camino no estuvo lleno de privilegios, estuvo lleno de sacrificios, de caminos de tierra, de largas distancias, de noches difíciles y de sueños que parecían imposibles. Pero hay algo que distingue a las personas extraordinarias. Mientras otros veían obstáculos, ellos veían oportunidades. Mientras otros escuchaban ruido, ellos escuchaban un propósito. Y Albino escuchaba el llamado de su arpa. Con apenas 19 años dejó atrás a su familia y a su tierra para perseguir un sueño. No llevaba dinero, no llevaba contactos, no llevaba garantías. Llevaba algo mucho más poderoso: la convicción de que había nacido para la música. La vida intentó ponerlo a prueba una y otra vez. La revolución del 47, el exilio, el trabajo duro para sobrevivir lejos de casa. Pero ni la distancia, ni las dificultades lograron apagar aquella llama que ardía en su interior. Porque cuando un sueño está acompañado por el esfuerzo, tarde o temprano encuentra su destino. Y el destino de Albino estaba mucho más lejos de lo que él mismo podía imaginar. Del corazón del Guairá a las Olimpiadas de Londres, de las compañías rurales a la BBC, de las serenatas de pueblo a los grandes escenarios de Europa. Cada vez que sus dedos acariciaban las cuerdas del arpa, no era solamente un músico quien se presentaba ante el mundo. Era Paraguay, era su cultura, era su identidad. Era la voz de un pueblo entero viajando en cada melodía. Por eso lo llamaron el embajador del arpa paraguaya. Porque no llevó riquezas, no llevó poder, no llevó títulos. Llevó algo mucho más valioso: el arte de una nación. Y aunque los años pasaron, aunque los escenarios cambiaron, y aunque el tiempo siguió su curso, Albino nunca dejó de hacer lo que mejor sabía hacer: inspirar. Inspirar a nuevas generaciones de músicos. Inspirar a quienes sueñan con llegar lejos. Inspirar a quienes creen que el lugar donde nacieron no determina hasta dónde pueden llegar. Hoy, cuando escuchamos sonar un arpa paraguaya, no solamente escuchamos música, escuchamos la historia de un niño que se atrevió a creer, la historia de un hombre que convirtió el sacrificio en legado, la historia de un paraguayo que demostró que los sueños más grandes también pueden nacer entre caminos de tierra y convertirse en eternidad.
Porque algunos artistas dejan canciones, otros dejan recuerdos. Pero Albino Quiñones dejó algo mucho más grande. Dejó un camino. Y mientras exista un arpa sonando en cualquier rincón del mundo, las cuerdas de esa historia seguirán, recordándonos que ningún sueño es demasiado grande para quien tiene el valor de perseguirlo. Albino Quiñones, el hombre que llevó el alma del Paraguay al mundo, cuerda por cuerda. Y bueno, acabamos de ver una reseña, un homenaje aquí de parte de Capi para tu abuelo, don Albino. ¿Te gustó? Sí, espectacular la info, che. Una eminencia de Sí. nuestro Una querido info Paraguay. Exacta, bien resumida, pero con informaciones verdaderas. Qué capo. El ese. embajador del arpa paraguayo. ¿Cómo descubriste toda esa info? Uno sabe que yo soy un reggaetonero flexible. No, Que pues, pucha, tengo miedo ya, vos que me no. empieces a investigar. boludo. Vos no sabes que yo soy un reggaetonero flexible. Ah, pero no, Marcelo, pero no es algo tan difícil si es un ícono de nuestra cultura sí, paraguaya, un grande de nuestro querido Paraguay. No, y Entonces, tenemos un investigador privado acá. También. tiene También. que ser, porque si no, no. Ezequiel se llama. Muy lindo, che, grande. El Gracias por embajador la- del arpa paraguaya. Y algo que ya queda también en las redes, ya queda Total. Así es. para info de otra persona que quiera enterarse, ese le va a saltar ahí. Vos sabés que Un el espectáculo. ser humano pues tiene que dejar legados. Claro que sí. Cuando el ser humano no deja legados, pues obra y este que voy a pegar. Cierto. ¿Verdad? Sí, sí, Entonces no, estamos llamados nosotros los artistas a dejar legados. Pues. Sí. A veces ese legado Y el legado nunca muere, nunca muere. ¿Sí? ¿verdad? Nunca. Va pasando de generación en generación y por eso hoy día, por eso existe el arpa paraguaya, por ejemplo. Que fue Claro. un legado de alguien que algún día Sí. se le antojó. Y Félix Pérez jamás imaginó que hoy día existe tanto artista, tantos estilos, tanta adaptación al instrumento, tanta electrificación, llave, Verdad. mucho. Mira si Félix Pérez hoy estuviera y veía la llave por cada cuerda, por ejemplo. Imagínate. Nunca se imaginaban. Qué locura. ¿Verdad? Qué locura. Impresionante. Y ese es el legado. Así mismo. Así mismo. Vamos a hablar de tu abuelo, don Albino Quiñones. Sí. ¿Dónde nace don Albino Quiñones? Bueno, el niño que no nace en Itapé. Guaira. 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 Sí. Departamento de Guaira. Guaira. Según él nació el 5 de febrero del 27, pero su papá le inscribió el 12 de febrero. O sea que antes sucedía mucho eso. Sí, por la distancia que había el pueblo. Ellos le llamaban pueblo a la ciudad más cercana de su compañía. Ah, Pues ellos sí, vivían en la campaña, ¿verdad? La compañía, sí. Entonces ellos iban al pueblo cada una semana a comprar productos. Entonces ahí aprovechaban. Aprovechar para irte. Claro, entonces a veces llegaba 5 días después o 7 días después. Ah, otra y se semana. notaba ese día que llegaba, no había notado. Sí. Otra semana me dejé. Otra semana. Qué bárbaro, cómo era. Y Qué- más o menos, ¿de los cuántos años empezó él hacía? Él ya, según él me contaba, a los 8 o 9 años ya tenía ya inclinación musical, porque su papá es combatiente. Y él era violinista, pero violinista así. Ese es tu bisabuelo. Bien, tu bisabuelo. su papá, ¿Cómo se llama? Juan Evangelista Quiñones. Evangelista Quiñones. Sí. Y él era violinista, y dice, pero un músico, como él decía, músico shae. Es un músico empírico, ¿verdad? Sí, empírico, sí. Ahí él empezó, él quería tocar el arpa, pero en la época no, con 9 era años de fácil. edad, y él trabajando en la chaga con su papá, y no había arpa en la zona, jamás había arpa. Entonces mi abuelo, él, por el amor que tenía el arpa, quería para su arpa. O sea, fue amor a primera vez. Sí, porque él vio una vez un carpintero que tocaba arpa y cerca de su compañía a 3 leguas, vamos pues a A Peteje. a Peteje, y acá yo, Entonces, ¿sabes qué su papá hace? Se va al pueblo, como él era chacrero, y encuentra un arpa tuyascue ahí, ¿verdad? Antes que te con la llave al costado, así que era para alfilar. Cuando eso el arpa era con cuerda de tripa de caballo. Era la cuerda del arpa. Sí. Y como había Pine. plata, Caballo y pine. exactamente. Y su papá cambia un arpa por un liño de mandioca. Ese era el negocio antes. No había Y plata. trueque era, boludo. Y un trueque, claro. Y trae el arpa y empieza Espera un rato, cambia el arpa. cambia la mandioca por el arpa. Porque había plata para comprar, pues. Pero, Entonces- boludo, imagínate, no, le salió redondo el negocio. Y sí, pero arpa vieja, arpa tuya. Lo mismo que... Anda.
Y entonces él ahí le lleva, ¿verdad? Y empieza él como él es músico, violinista, él entendía de afinación y él trataba de afinarle el arpa como él podía. O sea, de oído. Claro, y entonces él empezó a tocar, él ya empezó a jugar con el arpa y hasta que fue aprendiendo empíricamente. Después ya le hizo enseñar con un arpista que estaba, el carpintero este que estaba ahí por ahí cerca. Y empezó él a estudiar con él el arpa paraguaya, así, en serio. Pero él como muy talentoso, ¿verdad? Y aprendía rápido. Y a los 12, 13 años empezaba a tocar con su papá por los bailes. Como a la campaña ahí de baile. Ah, su papá tocaba el violín. Sí, tenía su conjunto. Tenía su conjunto. Conjunto. Sí. Y cuando él ya le llevaba él para hacer con él los acompañamientos en arpa, ya tocaba. Qué juntos y ya. locura, ya. O sea, el arpa fue su vida entera. Su vida entera fue el arpa. Qué bárbaro. Encima su papá violinista, ¿verdad? Sí. O sea, imagínate, los violinistas, por más que, o sea, de lo empírico, Sí. generalmente son muy buenos músicos. Generalmente tienen un oído casi absoluto, porque Porque es difícil. De a la Sí, ya sí, acertar, bueno, claro. tiene luego ese que divide. sí, por eso yo creo que también viene por ahí su talento, ¿verdad? Heredado. Así mismo. Pasó el tiempo y él sale de Ixtapé en 1947, sin saber dónde iba. El año de la revolución. Sí, como él insistía en tocar el arpa y yo no quería trabajar en la chacra, no, tampoco sé con la boca, ya te digo, músico, digo, músico. Entonces su papá le dice, bueno, será que puta la arpa, ya están de bolsón, de arpa de J, Cañita, sí. de cañija. Eso es, pero hoy cuando hay músico profesional, se ni que yo llegué para músico, hoy cuando y ese llevó en su mente. Qué loco ya. Su papá le dijo, porque O oportunidad sea, de estudio no había. no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque oportunidad de estudio no había. Empezó no había los plata. No tenía los estudios. Hizo quinto grado, ¿no? ¿Entendés? Ese famoso de Joa y tema. Claro. Dejó, pero ni chiquito sabe, va a poner coco, ¿ves? Y él llega en Asunción en el 47, como dice él, a él hay pantalón, vos sacó azucarera mía. Sí, parece que vos Te digo, ¿vale? Exactamente. Y su bolso y su arpa, él llega en Asunción una tarde calurosa sobre General Santos y Ciudad Ayala. Y ahí en la esquina dice que había un bar, se llamaba Bar Salto del Guairá. Y ahí había un bar enorme, antiguo, enorme. Ahí él llegó, fue caminando un poquito más y había una laguna, que hoy día es emergencia médica. Esa era una laguna, dice. No. Ahí llegó él. La primera vez que llegó. A la música parece O suerte. sea, no existía todavía la ciudad de Salto lo era cuando... No existía. Salto Guairá se fundó en el 53. O sea, vos sí quieres ser una especie de ¿cómo te voy a explicar? De señal, Y puede ser. ¿verdad? Sí. Porque él nunca No, subía, puede ser escuchó. por acaso. Nunca subía, escuchó Salto Guairá. Y cuando bajó, había un bar llamado Salto Guairá. Porque él, o sea, vive una parte importante de su vida en Salto lo Sí. Y prácticamente la última parte de su vida. Cuando él se decidió dejar la música, se fue a Salto. Hoy con Marcelo no encontró ahí la laguna. Atender lo que Estaba pasa. más apoyo. Eso es lo que te dije, la música y suerte hoy. Él va yendo, ¿verdad? Va bajeando esa laguna y en una esquina dice que ve un copetín. Copetín ahí vale ambas. Vio 12 horas me voy a dejar en el camión. En Duina. Sí, pero no había asfalto, era todo tierra. Y a cote 5 guaraníes y bolsillo de a las 5 guaraníes como teníamos que empanante hoy nadie. Atender la coincidencia que llega en el copetín y le atiende una señorita, ¿verdad? Ahí pues estaba empanada peteína y se puede sabía que tenía para pagar uno. Para dos ya no tenía seguramente. Y la chica le pregunta, digo, machanería fulano, voy de yo, tapé, ta. Y atender la coincidencia que los hermanos de la chica eran músicos. El dúo Toñanes, Álvarez Toñanes, en la época un dúo medianamente conocido acá en la zona, ¿verdad? Que estaban practicando en el fondo de la pensión. Y se vaya corriendo, le cuenta a su hermano y blanco de ahí. Y azul, arpa y más, campesino y hace Pepe Caruina y arpa le coge. Y ahí el señor viene, le pregunta de dónde Y viene. faltan de hecho que la arpista. Y faltan de hoy. Y le hablan de años, le cobró 20 años, le dijo. Y le hizo tocar el arpa y me dijo, ya le gustó cómo tocaba ya. Oye, ponme introducir todo aquello. Y una... Presidente primero con la mopa de queta dice. Va, el presidente ya pota y nadie.
Atender lo que dice que le adoptó el señor, le dio una pieza ya para dormir. De ¿Quién los puros? Ya cenamos ahí gratis. ahí. del padre. Espera. ¿Sabes lo que es eso? Sí, eso no debe ser bendecido, pero qué, boludo. O sea, él llegó a la ciudad, Sí. el día que él llegó, Sí. él ya no durmió en la calle, No. nada de eso, durmió abrigado con un Sí. techo con comida. A cenar allí gratis ahí. Gracias a Allah. A la música. Porque tenía un arpa en su... Qué grande la Aplauso. Impresionante. Esa es la historia que él cuando él llegó. Pero era época difícil, Pero imagínate. ese no fue el trío olímpico. No fue el terminal, fue ya un año después. Un año después él Sí. ya... ¿Y qué pasa? Él llega ahí, ¿verdad? Se hospeda en ese lugar con los muchachos y hace las actuaciones por barrio, cumpleaños, fiesta de San Juan, Por bares. encuentros, así, normal. Y viene, al llegar, 3 meses después, llega la revolución del 47. ¿Verdad? Ahí le dice el dúo le dice a Albino, le dice, bueno, y ahí está Arpe. Ahora J. Formosa, vale. J. más pobre. J. mono mandillo. Es José abajo, pero pues está ella. Se fue él con ellos. Va, el Pío de Potá. Sí, se van ellos a Formosa, ¿verdad? Y encuentran un trabajo ahí. De día juntaban algodón. Que de noche tocaban. De hecho, tocaban en la estación de bus. Y ahí ganaban su plata para su extra. Probablemente ganaba más plata tocando Ganaban, que, sí. que juntando Sí, algo. así. Y atender la felicidad que tenía cuando él se fue a Formosa y empezaba a ganar plata y ya le sobraba un poquito a él. ¿Y qué hace? Lo primero que hace él, Compra para su arma. no, para su traje. Ah, va. Y traje para jugar. Antes tenía trajeado, tenía eso. Claro. Sí, ese traje para jugar y ya. Y último ella. Ya mañana diferente movimiento se Hombre, pone esa corona. exactamente. Y antes pues los muchachos, todo era traje. Para la cédula, para su documento, trajeado. O sea, yo Hasta no sé. ahora, Oscarcito, eso tocan así, boludo, todo trajeado. Sí. Mira, Los chetos siguen tocando. Una cheto. Va, cheto, va niveles, pedazo. Vamos a toda la gente de verano, la verdad, o sea. Ya, la cheto, ya llamo que está tu hermano, pues. Con mi termo. Ahí la termo, pega la neoneto millón de coinas, Es pues, Ina, vea. La sueldo mínimo, pero pega, hermano. ¿No viste Pío Coco? Tengo dominado. No, ese es plata, ese es plata. No, ese No, ese es Naranja. Ese ya es mate cheto, ¿viste que eso es cheto, boludo? Cheto, Seca, güey. chetoso. Vamos ya 8 de la Qué cheta. Qué pucha. Qué linda historia, realmente. Entonces, historia. ya ahí traje más la tipo. Sí, Ey, traje traje más más. ya. Y sí, ya empezaron a tocar. Ellos ya, que unos meses, unos 2 o 3 meses. Y después ya terminó la revolución y vinieron ellos. Pero ella vino ya con otra mentalidad, ya aprendió muchas cosas. Entonces vino él y ya hizo su carrera solo. Tenía ya 21 años, ya fue en el 48. Vino y... Rápido sí que yo. Sí. A toda bala. Sí. Y vino caminando por Asunción, dice una tarde y encuentra un bar, una esquina, eso Estados Unidos, y Teniente Fariña, Estados Unidos, donde doblaba el tranvía. Ahí en la esquina dice que había un bar que se llamaba Bar India. Ahí se fue a buscar trabajo para tocar y le dio un trabajo. Atender lo que pasa. Él se va y trajeado, pongamos yo hoja, y en un bar toca. Y uno de los días que estaba tocando, él ahí solita está tocando. Y aparece un señor, bien trajeado también, ya señor, ya 40 y poco. Con su libro, veía ahí, almorzaba, pues, 2 o 3 veces por semana venía. Y él ya lo observó, pero él no lo conocía. Y en una de esas viene el señor, le saluda. Hola, mi hijo, está ahí. Digo, ¿cómo va? Tal parte. Pues mi abuelo guaraní hablaba, no, castellano todavía no. Claro. Y ahí le dice, Che Eladio Martínez, ya le dijo. Le dijo. Un Eladio, o sea. Ahí era Eladio Sí, Martínez. el que le estaba observando ya hacía días. O sea, probablemente él se iba ahí a leer y a tomar café para verla a él. Sí, claro, así. Uy, yo pescado mañana, ese, ¿no? Sí. Hace, ya, ando mal al lado de Martín, dirás. A ti te digo, La pinta. y sí, campesino, Mateo. Ya no es sumiso. Iba ya en Claro. campaña. Y dice que le digo, el cheto de la campaña, Ani, él. Ahora es campaña, Ahora, es compañero, hermano. El cheto de la campaña. y después Marcelo. Bueno, y dice que se acerca al lado y dice, ay, con la me dice la agenda para el lado de Martínez ya. Dice que le invita a ir a su casa para hablar más y para ensayar algo con él. Tal día y hace sonso a da jaime.
Dos hoy. Dos. Oti. Hostia, ojo. Oti, sea. Apenas la semana También doqueira que es. dos. Después dice que vino la otra vez, uno de los días. Se fue junto a él. Oye, cállese. Este dice ya, güey. Este, no se llama nadie. Demasiado jugaban en 10 y cara, hizo serio nada. Tira sobre eso. Hasta que se fue junto a él. Ya se lo le dispo y me caí, pero cayó yo. Bueno, ahí se va, dice que él le visita a Eladio y se conoce y practica con él. Dice que él era muy bueno en la música de Eladio, en melodía. Sí. Era muy buen compositor melódico, era excelente. Armonía y heredia. Sí. Y practica con él, y ya le llevaba, él a unas actuaciones por ahí, por las radios, antes de las radios. Y estaba él. Y después, en una de esas, dice, el le dice que le conoció a un señor en el tranvía y que van a juntarse para tocar. Y era Emilio Yalaba, él le conoció, el le conoció en un tranvía, le conoció a... Qué Ah, no. loco, cómo, o sea, Sí. cómo las corrientes Sí. musicales unen a la gente. ¿entendés? Exactamente. A lo grande parece yo estirado. Y por ahí a eso me refiero. Sí. ¿entendés? Pero John Guarani. él mitad ahí, tenía 20 años. Y el otro ya tenía 40 más. No, y me imagino que ya tenía sus, sí, no, de 40, casi 40. Sí. El Lai tenía 39 y... Sí, no, entonces- perdón. En medio de 39 y el Lai tenía un poco más. 41, 42. 41. Por ahí. Atender la coincidencia, en el momento que, como el Lai tenía mucho contacto en la vida social en Asunción, ¿verdad? Autoridades, como ya era Eladio Martínez. Él sí era un cheto. Sí, él sí, ya. ¿verdad? Él sí era Era un cheto, cheto, ¿verdad? Y Emilio era director de correo. Ya, otra ya, por eso. Emilio no, Emilio era poeta desconocido en aquel entonces. Escribía él. Y él, pero era director, él era contador de correo, él era contador. Contador de cartas. Sí. Y con los contactos que tuvo Eladio, ¿verdad? Él tuvo una invitación de actuar en el Teatro Municipal en las conmemoraciones patrias de ese año, 14 y 15 de mayo. Entonces él armó el trío como ya estaban ensayando. Y bueno, y se fueron a actuar ellos ahí como artista principal, tocaron 4 músicas. Y en ese acto protocolar estaba la autoridad nacional y había un invitado especial que vino de Uruguay, un inglés llamado Eugen Millington Drake. Él es un diplomático intelectual que estaba en Uruguay. Y a él se le delegó, aprovechando que estaba en Uruguay, se le delegó para rescatar los atletas para la Olimpiada del 48 de Inglaterra. Y él vino a Paraguay, Londres. en Londres, obvio, de Londres. Sí. Y él vino a Paraguay y fue invitado para ese acto donde ellos actuaron en el Teatro Municipal. Y le gustó tanto el trío de que, como no había atleta en Paraguay en la época, ¿verdad? Se le acercan a la autoridad, se junta al Eladio, le habla a Eladio, porque Eladio era el director, y le dice, miren, he visto que no hay atleta acá, yo les quiero llevar a ustedes con la música en la Olimpiada de Londres, el trío. Qué locura. O sea, en compensación, ya que no teníamos Y claro, atleta, lo teníamos también. Hasta música. Y sí. Y una vez más la música Sí. lleva a personas... ¿Cómo se a lo- unieron los astros, viste? Qué bárbaro. Así como nosotros tres, los Sí. uniendo los astros. Y Eladio contento, ¿verdad? Sí, vamos, no hay problema. Y ya la autoridad ya autorizó para hacer sus documentos. No había visa No, cuando dio permiso. el inglés este ya tenía los pasajes en mano. A la pucha. Sí, así él lo- venía pues Ay. rescatando atletas en todos los Ya, países, ya no tenía solamente para acá. Irse nomás ya era. No, él venía, bueno, este todo. Tu nombre. Claro. Ya, Era así, ¿verdad? Y atender el Eladio va y le cuenta a los compañeros, ya está en Londres, pero vino y dice, siempre un... O sea, tan simpático, y sigue más Clorinda Mota lo mierda Londres. Doy cuál la monguía te cacho encima en avión, y ahora no. No, ellos fueron, llegó la fecha, Barco era, ¿no? llegó la fecha de viaje, entonces ellos hacen una previa a Buenos Aires. Porque cuando eso los músicos brillaban en Buenos Aires, los músicos paraguayos. Todas las grabaciones así se hacían en Buenos Aires. Sí, así. Había una gran comunidad de artistas paraguayos en Buenos De Aires. hecho, grandes artistas de... Estaba Mauricio Alonso Campos, Asunción Flores, Sí, todos ya en unos- Samuel Aguayo, estaban todos allá cuando eso, todos estaban en Buenos Aires. Y el radio tenía contacto, entonces ellos van a hacer una gira antes de De ir a la Olimpiada. entonces ayer propaganda en radio en Buenos Aires, ¿verdad? La prensa escrita mismo, trío paraguayo viaja a Londres para la Olimpiada, fulano, propaganda.
Entonces ellos hicieron un extra antes de viajar, ¿verdad? Atendé. Salieron de Buenos Aires, ¿verdad? De Mar del Plata. Hasta llegar a Londres fueron 26 días de barco. 26 días de barco. Dice que fueron un barco que hacía el último viaje. 26 días, muchísimo. Un barco inglés que hacía el último viaje desde Sudamérica allá, que era de la Segunda Guerra. Qué loco. 26 días. Impresionante, boludo. O sea, casi un mes ahí en alta mar. Llegaron a varios puertos De está, dice. hasta llegar a... Andar esa pirapa. Está pescando todo. Sí. Encima no era como esos cruceros de hoy día que te vas así. Me imagino que no era de esa manera. No, boludo. barco. Era viajar y viajar. Viajar y viajar, lo que antes el camarote chiquitito, precario. Porque era carguero. No era... Y por eso te estoy diciendo, por eso. Mm. O sea, Marcial. y decime algo, decime que, o sea, calculo yo, prejuzgando, que el nombre del grupo Sí. nace por esa situación. Sí, pero después. Te voy a contar la historia. Pero tenía un nombre antes. No. Ellos Así se- nomás. paraguayos. Ellos se Ya fueron ambos trío. juntos, Ellos trío fueron paraguayo. trío. Sí, ellos fueron el primer... Un trío de paraguayos que Sí, toca música ellos fueron paraguaya. los primeros músicos que fueron a Europa. El primer trío paraguayo fue paraguayo. Es, bueno, el Y se trío- cree que es el primer sudamericano también. Pues no hay registros de que otro conjunto sudamericano haya ido a Europa. Ellos fueron los primeros. O sea, el trío olímpico es el primer trío de música folclórica paraguaya que llega a De Sudamérica. Europa. Sí. Y Ya, también el vamos con primer el grupo sello. Sí. folclórico sudamericano Sí, que así llega a es. Europa. Así es. Ahí está. Y él era el Bien. primer artista paraguayo que pisó Europa. Sí, ¿cómo te contaba tu abuelo? ¿Cómo fue la reacción y de la gente al te escuchar? sigo contando. Y el inglés que le llevó a ellos, se fue con ellos, ¿verdad? Y para fortuna de ellos otra vez, al llegar allá, el inglés, Eugen Millington Drake, ¿verdad? Fue nombrado cuando llegó como presidente del comité de recepción de las delegaciones de Sudamérica. Él fue otra vez el presidente de recepción allá. Entonces él estaba todo a cargo de él y gracias a él, ellos fueron a tocar en los campamentos de los atletas. O sea, Antes fue- era campamento. entonces ahí sí es que Sí. todos los atletas de de los países de Sudamérica le conocieron al trío olímpico. Sí, sí. Y gracias a él, fueron a tocar en una cena que chique, ¿cómo se dice? Cheto. De la Cheto. alta sociedad. Ahí sí el cheto. Cheto. En la alta sociedad. De la alta sociedad. Ese ultra cheto. Sí. Que se hizo en el Palacio de Buckingham con la princesa con la reina Isabel. Ellos fueron a tocar ahí. Con la reina Isabel, ellos le tocaron. Y él le llevó a la BBC de Londres, en la radio, que se emitía en todo el mundo, una audición completa con el trío olímpico. Y le llevó también en televisión. Cuando eso se está haciendo... Probablemente ahí sí es el primer grupo folclórico en salir en la televisión también. Sí. El Y- primer grupo sudamericano en salir Sí. en la televisión. Y dice cuando eso ya estaban haciendo la transmisión a prueba en colores. A prueba estaban haciendo. Sí. A la vez historia la vamos a mandarla de color. No, Cero Así, streaming cuando 15 eso. años después pues llegó acá en color. De, Sí, no es 20. Y terminó la Olimpiada, hicieron muchas presentaciones ahí a nivel protocolar por Paraguay, ¿verdad? En las cenas, en los encuentros, en los Ah, sí. actos. Haciendo su Y contacto. después ellos quedaron un poco aprovechando que estaban ahí, fueron a Portugal, fueron a España, fueron a hacer una gira de un mes, 2 meses, después ya vinieron. ¿Verdad? Y ahí está donde vos me preguntaste, cuando ellos llegan a Buenos Aires, ¿verdad? Eladio ahí llegó, habló con los contactos, con la prensa para hacer un más show. Ahí la prensa escrita en un título puso llegó el trío olímpico. ¿entendés? O sea, la prensa una vez más le La- da el título al... Del trío olímpico. Ahí yo quedaba como el trío olímpico. Qué loco. ¿Cuánto? Y decime algo, ¿cuántas canciones grabó el trío olímpico? No digo, Ellos grabaron solamente un disco en la época, disco, en un Buenos disco. Aires. Sí. Y eso está en Ellos al llegar ya grabaron, porque cuando ellos se fueron en el camarote ahí, Emilio compuso y Eladio compusieron Oración Mi Amada. Ahí. Y a la vuelta, una mañana en el medio del mar, Emilio escribe a mi Brito Joven en ese barco. Qué locura, ya. Por eso él dice, por mares he navegado, dice. Y no dice mentira, boludo. Crucé diversas Crucé fronteras. diversas fronteras. Qué lindo, sí.
¿Entendés? Por eso él habla de esa parte. Esa parte. Sí, Qué porque- linda historia esa. Hacemos pirimbacha. Qué bárbaro. ¿Entendés? Está en las plataformas. Sí, está. Ahí En YouTube Pero podemos está encontrar. Sí, está. Spotify, eso está Trío Olímpico. está en YouTube, hay Spotify también ahí. Sí. Es decir, ellos hicieron un disco nomás. Cuando eso se hacía, creo que de 7, 8 Lo meses. importante es que esté Está- está. documentado porque, o sea, hablando más o menos haciendo un paréntesis Sí. pequeño, Sí. nosotros los artistas, ese es nuestro legado más importante. Sí, Es documentar y tener en las plataformas digitales Sí. porque esa es la posteridad de nuestra historia y de Sí, nuestro legado. totalmente de acuerdo. ¿Verdad? sí. O sea, hay que documentar los perros. No se olvide, YouTube solo ya vale, pero Sí. siempre... Trío Olímpico, pero ahí va a Sí, estar. por eso. Ahí. Y escuchando toda esta historia, así que más emotivo, más emocionante Sí. va a ser escuchar esto. ¿eh? Entonces ellos llegaron a Buenos Aires, aprovecharon y hicieron la grabación. Ahí grabaron a mi pito jugador, ellos grabaron eso de mi mamá. Y trajeron ya el disco a Paraguay. Y ahí empezó a escucharse la música. Ellos trabajaron más por ahí hasta el 50. Ellos trabajaron. ¿Por qué? Porque vino el trío olímpico, era su escudo, era que los primeros que fueron a Europa. Y la propaganda era tan grande que los músicos empezaban a moverse también para irse. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahí se va Cristóbal Cáceres, arma un conjunto para irse a París. Cristóbal Cáceres es el hermano de Mido de allí, Cáceres, de los hermanos Cáceres. Él no es O sea, papá ellos son los primeros Sí. que abrieron El mercado. rompieron una brecha Sí. Marcelo Elpio, el abuelo del tecladista de los Alfonso, que era de los Alfonso, ¿Quién? de Cristóbal Cáceres, Boadilla, de Capucú. Puede ser, ¿Sí? puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Porque él tiene un hijo en cada poco. Entonces es su abuelo. Su abuelo. No, vos estás hablando de quién? De Cristóbal. De Cristóbal. Ese es su hijo. Su Él hijo, es su de hijo, verdad. él es su hijo. El que está en Sí, Formosa. porque creo. don Emidio se casó con una mujer muy jovencita cuando eso. Ah, Tenía 18 años. Y él tenía ya 65. claro. Es super Amici, ¿verdad? Sí. Y por eso que él es joven. Ya por eso. Y yo le conocí a él en Corrientes, a Y Cristóbal. él está como en el Sí. consulado. ¿está? Sí. De- Ahí yo le pregunté, pero vos sos nieto, porque ahí hice el cálculo, ¿verdad? Porque no me cerraba pues la edad. Sí, ahora ahí me contó él que su mamá era muy jovencita. Mira un poco. Qué locura ya. Sí. Las, Él es el tecladista, el primer tecladista de los Alfonso. las vueltas Sí. que da la vida, ¿verdad? Esto. Y decime algo, ¿y en qué momento Marcelo Ojeda aparece en la vida de Por cara dura, Don Albino? ¿En qué momento? No, y yo ya soy el nieto, ¿verdad? Sí, Porque claro. los hijos no son músicos. O sea, mi mamá y mis tíos no. Bueno, vos sabés que suele suceder eso, generalmente. Pues yo, bueno, mi hijo mayor sí ya tiene mucho de música, de hecho es un productor, ¿verdad? Que está laburando con nosotros también. Sí, excelente Pero productor. mis dos hijos, yo no sé si van a ser músicos. Probablemente sí, pero si no son, probablemente pasa mis nada. nietos van a ser. Y O así. sea, siempre funciona ese tipo, existen esas simbiosis, porque ¿por qué eso es? Porque generalmente pues, el nieto comparte más con el abuelo. Entonces, Sí. ahí es que, ¿verdad? Sí. Por eso vos sabés como recitado, sabes volver la historia de tu abuelo. Yo sé todito. Y te felicito, pues, porque es qué importante que ese legado permanezca y que hoy día nosotros también a través de Capi podamos... Estoy escribiendo eso, hombre. Estoy escribiendo ¿En serio? bueno. En una una- biografía de... Estoy ya O sea por que, la. de hecho... Todo de- bien contado, así paso por paso, ¿verdad? De hecho, vamos nosotros a mover también para que Don Albino tenga su Wikipedia. Sí. ¿Verdad? Es la idea de Caprichosamente Paraguayos nació con eso. De que nosotros hicimos Y documental. después nos fuimos por la Sí, después nos fuimos por la rama y hoy día somos lo que somos. No hacemos todavía lo que queremos, pero somos ya lo que somos. Ahora ya somos lo que somos. Y vos sabés que en el 50 termina el trío porque Cristóbal Cáceres le invita a Don Albino otra vez para irse otra vez a Europa. Y él se fue otra vez, se fue como por 3 años casi. Entonces ahí se desintegra el trío porque, como decía Eladio, ellos pues eran los 3 primeros. Y no puede haber sustituto, no, era insustituible por ellos. Era ellos 3 o nadie. Claro. ¿Entendés? No puede ser llamarle a otro artista, a otro guitarrista, o sea, vamos a hacer el trío olímpico. No, no, Hubo ese acuerdo Claro. por el nombre del grupo del Sí. trío. Ahí se va otra vez él a Francia, en París, y trabajan casi 3 años con Clarita Monte y Cáceres. Cristóbal Cáceres. Trabaja ahí, graba un disco, ahí vos ves el trío Orania, ven en YouTube, van a pasar todo el del trío.
Qué grande ya. Y después vos ya sos nieto de su segundo matrimonio, creo, ¿verdad? De su segundo. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Varios la música, las detectives, matrimonios. Y antes era así. Antes. Antes. Hace poco y ahora. Cuando ahí te pegó, pues. No. No. Somos pocos los que no somos, ¿verdad, Oscar? Poco con una mano se cuenta, hermano. Yo soy hijo de. Yo soy nieto de su matrimonio con Petrona, con mi abuela Petrona. Por eso hizo Petronilla, esa vez Petronilla. escuchamos. Sí. Y acá nuestra historiadora, ¿y cuántas veces cambió eso de nombre? Eso ya no sabemos. No, ya no Famoso. Hoy no voy a llamarle hoy fulana. Después terminó y. Te compuse una canción. Hasta computarla era y te pensaba, Oh, pues te puedo comentar. Entonces no hay caso. Eso ya es borrable ya. Y decime, ¿a los cuántos años más o menos vos te sentiste así? Y yo empecé ¿Dónde casi a la- la misma edad que él empezó. Yo a los 9 ya tocaba ya. Cuando le veía él tocar ya sentía eso. Sí, ya, pues yo andaba él en Salto, cuando yo estuve en Salto del Guairá, en el año 91 ya estaba con él. Yo sé que todos los músicos que iban a actuar a aquellos lados le visitaban a él. Entonces, yo le Famoso, vi o sea. a Quintana Jalante, por Sí, ejemplo, enfrente de mí, creciste tocando. ahí en esa- Van Roja está en la casa de mi abuelo. Carlito Vera se iba, Rito Pérez se iba. Misugam, que fue su vecino acá en barrio, ahí, Cambala, por ahí. ¿Cómo era que decía? Amancio González. Calle Amancio González, parece que vivían todos juntos. Y yo viví eso, yo crecí con él, yo no salía del lado de él, yo que escuchaba. A veces yo le cargaba su arpa, para ir para tu por ahí. O sea, se la arpa. Ojo, y la arpa esa. De la Rodi. Sí, la- Así, gracias. O sea que. Y después, esa- y él te enseñó así formalmente o vos Él me aprendiste enseñó un caminando? poco. Después él vino a trabajar en Ciudad del Este, en la municipalidad, fue director artístico de ahí, vino en el 94. Y yo quedé ahí, toqué, empezó solo a escuchar grabaciones, escuchaba Enrique Sameneo, Luis Bordón, Lorenzo Ley Samón, escuchaba a Rito Pérez, escuchaba, y quitaba. Pero quitaba mal, a veces bien, a veces mal, ¿verdad? Después vuelve a Salto en el 96 y ya empieza a enseñarme bien la disciplina musical, digamos, la melodía, armonía, todo. Métrica, era muy delicado, quería que se haga bien, que suene bien, que se afine bien, que se acentúe bien. Era Que sea exigente, exigente. No, Exigente. pero Mopo fino, Marcelo Mopo fino. o sea. Exigente era. Y aprendí. Después ya como tenemos, como dijiste, ese don de músico que traje en la sangre de él, ahora ya uno por ser músico ya, no te digo que aprende todo, pero se va desarrollando y aprendiendo ya de acuerdo a los pasos musicales, ¿verdad? ¿Y vos cuántas canciones ya grabaste? Yo grabé mucho. Grabé como 8 discos por ella. Todos están en la plataforma. Todo está en la plataforma. Qué grande. Como debe ser. Sí, y yo mi primer disco fue con nada más que con disco Helio. Yo fui artista de disco Helio, tenía 18 años. Nosotros estamos trabajando con Disco Belio acá en Brainwork. Sí. Te cuento. Y Helio me vio, él fue jurado del Festival de Agua del Tacuarembó, en 98. Fue jurado. Y era amigo de mi abuelo también. ¿Verdad? Y ahí cuando yo gané el festival, ese era Yo ya la bajé. vamos a ver, yo pago todo ese. O sea, lo que en esa época venía abajo era lo carísimo, ¿verdad? Era Blue Cap, y Helio nomás Y probablemente entonces con él a Paraguayo. Todavía hoy vende suerte con la Ahora es música. suerte, ahora es suerte. Pero llegué algo de tu abuelo. Sí, y así después que Omar Saldívar estuvo muchos años, él grabó muchísimo. Varias salidas, Sí. conocidísimo. Ustedes saben que yo tuve el agrado de conocer el rincón El Rincón del Arpa. del... Déjala ser. Yo también conozco. Luego cosita. Nah, la entendés igual. Fuimos a... Jambo, Fuimos a Peñar ahí una Sí. noche entera una vez. Sí. Qué Pero agradable. ese lugar es mágico, o sea, de guapo, amo hoy. De cuna, o sea. Contanos un poco del rincón del El bar. Rincón del Arpa surgió de una idea así familiar, ¿verdad? No era la intención de hacer un lugar cultural, te digo, porque mi idea era hacer un quincho abierto y poner todos mis fotos y mis pergaminos que antes nos daban en el festival. nos Sí, daban todo. vamos, sí. Cada festival que te va. Van a decir ya un cuadramos, o sea. Pues encuadramos, ya muy con tu pared. O ya. si no, ese era diario, güey. Sí. O cortarse a la mañana, güey. Ah, sí. ¿Eh? Y yo todo hice, y yo tenía guardado en cajas de cartón, ¿verdad? Porque ya no entraba más la pared, tenía en caja. Y yo digo, bueno, voy a hacer un lugar donde ponga toda la pared y nada más. La verdad. Después fui madurando y
quedó tan lindo así, ¿verdad? Y ahí mi suegra me dice, vos tenés que llamarla acá al rincón del arpa, me dice. Y ahí mira la... Qué lindo. A ella... Y si es empecé- rincón del arpa, tiene que haber cosas de mi abuelo acá. a ella uní lo mío con el de él, ¿verdad? Sí. Agarré todo lo que es mío, las cosas de él, las fotos que él tenía en su casa, digitalicé todo, todo que te iba a pasar. Y ahí empecé ya a hacer, ahí me dio otra idea, bueno, voy a poner de todos los artistas grandes del Paraguay. Ahí puse Luis Bordón, Enrique Samaniego, Sí, Digno García, Felipe de Cardoso, es todo. ¿Entendés? Y de ahí ya saltó a otra idea. Bueno, sí, ahí no voy a poner los actuales. Ahí está Martín Portillo, Marcelo Rojas, estoy yo digo, está Cristian González, está Ismael Ledesma, ¿entendés? Es así, ¿entendés? Una cosa más... Marcelo, pero se puede ir, una persona se puede ir a visitar el Rincón del Claro Arpa que hoy. se puede, claro que se puede. Yo en serio le Yo- invito a todos. Yo voy a profetizar algo. Sí. Dale. Eso va a ser un legado cultural de aquí a quizás cuando nosotros ya no Seguramente. estemos. Eso va a ser un legado cultural que va a quedar como un museo del arpa paraguaya. Acordate de mí, Olsi. Y el que está viendo esto, ahora que son pendejitos, ¿verdad? Van a darse cuenta de lo que estoy diciendo va a suceder. Porque así nacen los grandes rincones, los grandes museos, los grandes legados culturales de un país, ¿verdad? Cuando uno hace de corazón y hace así sin pensar en ninguna retribución, ¿verdad? Sí, así mismo. Y son legados que ya quedarán en los anales de la historia, estampados en nuestro país, en su recuerdo, ¿verdad? Entonces, aquí tocamos un poco del legado de don Albino Quiñones en Caprichosamente Paraguayos. Ahí viene para picar un poco los perros. Adelante, mira qué pinta tiene. Ahí Javier nos trae ¿Qué nivel será? con todo un nivel ahí la picada. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Ahí danos un poco tu número Ese de sí es constancia cheto. ahí. Ese es chetazo. Eso es cheto. Qué chetazo. Mira lo que es. Vos sabés que Javier... eso. Sí, sí. La gran- Javier y su señora tienen una marca, ¿verdad? Que acá abajo va a aparecer el logotipo. Sí, señor. De todo lo que es verdura y todo lo que es aderezo y todo lo que es picante y todo. Y hacen también todo lo que es catering de eventos Qué lindo, sociales y todo eso, ¿verdad? Qué linda presentación, ¿viste? También un saludo a Bernie también que está viendo el fondo. Bueno, entonces tuvo que ir él porque tiene un evento En serio. y no a apoyarnos. Qué grande, Sinar. Qué espectáculo. Así es que toda la info de Javier va a aparecer acá abajo. O sea, todos los que quieran seguir en las redes sociales y también para contratar sus servicios. Ya vieron la pinta que tiene. Imposible no contratarlo. Imposible. Imposible. Muy bueno, chicos. Gracias, Javier. Que disfruten. Capo, hermano. Gracias. Música, maestro. Un aplauso fuerte. Vete, imagina, En el mes del arpa paraguaya vamos a hablar de los inicios de
de las modificaciones que sufrió el arpa, que ya tiene 3.500 años, aquí con Ezequiel Pereira, desde la ciudad de... Villeta, San Felipe de Borbón. No, ¿cómo era el largo? San Felipe de Borbón en los valles del Bastán, en los campos del Guarnipitán, de Cariño la Villeta. gran- Y popular Villeta. La ciudad más espectacular de la historia del Paraguay. Me Después- hacía poner en tu cédula lugar de nacimiento, ¿cómo va a poner? No, y por eso le ponemos Villeta. Pero vos sabés que hace rato estoy queriendo guiarme con lo que escribiste en la pizarra y no logré entender tus letras. ¿No? Like, ¿vos lo entendés? ¿No? ¿Vos entendés? No. Este le superó Es el complicado. productor. Es ¿No? complicado. ¿Qué dice ahí? Y ahí anoté el 9 de junio por Félix Pérez Cardoso, El 9 de junio pasado fue el día de la... que porque fue el día del arpa, Sí. que se salió por decreto en 1997, Sí. después que se pasó de 32 cuerdas a 36 cuerdas. 96 fue el decreto. Bueno, ahí quiero llegar. Eso todo. Antes del 96 arpa, empezó el trámite. o sea, el arpa que llegó a Paraguay tenía ¿cuántas cuerdas? 32. Ahí nuestro amigo el pista nos va a confirmar eso. Llega mine, vea. No es cierto. Sí. Y se Como usaba dijo hace tripas. rato, el que venía de los jesuitas, ya, eso fue ya hace años, ¿verdad? Pero el paraguayo le adaptó, o sea, adaptó el arpa a su manera. Empezó a fabricarlo ya con 32 cuerdas, pero con una precariedad. O sea, ya había una adaptación, una Ya. primera adaptación. Ya. Porque el arpa antigua se tocaba con pedal y todo, ¿verdad? También, con pedal, había el arpa, la chiquita que tocaban los jesuitas, como dice él, son las chiquitas, tipo de mano acá, tipo... Y más o menos la lira de Ah, creo que sí, son- Con fines de evangelización. Claro, trajeron era los con fines de jesuitas. evangelización. Siglo XVI, XVII. Ah, entonces tema de llamar música y no No, los guaraníes, y que es muy simpático la cultura guaraní porque tiene un don natural para el arte, que ya con la arpa y automáticamente empezaron a construir sus propias arpas los guaraníes. Y eran ya ellos los que tocaban en las misas, en las actividades religiosas que tenían los jesuitas en esa época. Justo contaste hace rato que se usaba piel de caballo para usar la cuerda. Para la cuerda, de la bordona. Y acá en la parte aguda era alambre pues. O sea, tu abuelo Don Albino ya Él tocaba. aprendió con eso. Con la bordona, con la tripa de caballo. y se Caballo hacía. pire. Caballo pire. Y después la parte aguda era de alambre. ¿Y quién fue el responsable de que exista hoy día el arpa que conocemos que tiene 36 cuerdas? Y es el músico, uno de los músicos más famosos de la historia del Paraguay, don Félix Pérez Cardoso, que hasta una ciudad lleva hoy su nombre. Sí. Antes se llamaba Gigante. Sí, fíjate. Hoy día se llama Felipe. Tengo un amigo que era coronel Fleitas, Ismael de Jesús Fleitas, muy apreciado por mí, que es de esa ciudad. Un pueblo muy lindo. Loco, o sea, yo pasa que uno de mis sueños es que algún día una calle tenga mi nombre. En Orqueta, un barrio. Papá. Es lo que vos dijiste hace rato, Humber, de la importancia del legado. Estamos hablando hace rato de eso. Y ese ya los hijos de los hijos de tus Sí. hijos ya van a recordar Sí. eso. Hanel se tiene que ir a tramitar eso en Orqueta. Félix Pérez fue el papá del arpa paraguaya. El papá de todos los arpistas de las composiciones. Ni Todas las sabe. composiciones hechas, el solo de arpa vino de Félix Pérez Cardoso, lo que hoy día se escucha más. Llegada, Sonido Angelista, Mi Despedida, Tren Lechero, está la Acá. actuación de Vera Campana, la actuación de Greta Coronel Martínez. Y musicalizó muchísimos versos de Emiliano, como Oda Pasional. De Eh, Una música de Félix Pérez que te dice cualquier música y vos no vas a... Imagínate que es de él. Ese que dice... Pujaré ya por ahí. No, hablamos nosotros. que me disculpe, Oscarcito, Sí. pero humildemente voy a ya contar hablamos de que eso. escribió esa música de Tito Poblano. Se llama Te tengo a Te tengo Zapucay. a- Ese es Félix Pérez Cardoso en la música. que termina con vivo. De Víctor Es- Montórfano Benítez. Es de la letra. Sí, Sí, nosotros justo Periodista aquí estudiamos político, eso. era Perdón. Villetano. Perdón. Villetano. Y él es el responsable del repertorio que todos estamos tocando hasta hoy día. Más de 50 años después de su muerte. Seguimos tocando. Y sin ánimo de ofender la sensibilidad de la gente de BQI que está acá con nosotros. Irónicamente también tenía un conjunto Félix Pérez Cardoso y uno de sus principales tenores también era villetano, conocido como Calaíto Baesquen. A ver, lo tenemos que tener. Tenor muy reconocido. Pueden buscar en YouTube ese después, Oscarcito, para escucharle. Después Villetano no veo ya por la partido, mira, no ofender. Los Yaporo. Ofender la partido político, mira. Acuerdo fundado ahora un ahí billeta. Pero antes de Félix Pérez hubo otro. O sea, Félix Pérez Cardoso ni se imaginó No. seguramente que hoy día vos iba a estar No.
usando su invento. Él le dio la perfección, ¿verdad? Para Porque- él, para su uso. Claro, porque antes de él estaba José del Rosario Diarte. José del Rosario Diarte, arpista, el que hizo Retaú, Misiones Ñu, hizo Tungusú, hizo otra cosa. Él fue el profesor de Felipe Pérez Cardoso. Ah, José del Rosario Diarte, creo que de Misiones. o sea, San Juan detrás Misiones. de cada genio hay otro genio. Bueno, y él fue el primer profesor de Felipe Pérez, y él fue el que le enseñó con la arpa que vos estás diciendo, con el tripa de caballo y el alambre. Y Felipe Pérez era un tipo tan innovador, tan creador, tan contemporáneo ya esa época, ¿verdad? Que él- Avanzado en- avanzado tanto en inteligencia musical como en técnica, ¿verdad? Porque la técnica de tocar Ángela Rosa es muy difícil, el estilo es muy difícil. Otra técnica de qué sé yo, vamos por ejemplo, Yaja, vamos por ejemplo, era muy difícil, ¿verdad? Y todo eso fue creación de él, ¿verdad? Y el arpa actual que tenía él en esa época era chico, pero tenía 36 cuerdas, no me tenía, y era bajito. Y a él era incómodo, porque él tenía 2,5 metros por ahí. Ay, juez. Felipe era Itaguazú un- se le decía. por O sea, por era eso un se le decía fenótipo. Itaguazú, era Itaguazú. muy grande, su mano era enorme. Más o menos como Carcito. Exactamente. Y Pero la mitad. entonces él vino a Paraguay con una misión, de mejorar, y se encontró con el fabricante Epifanio López. El primer fabricante de arpa paraguaya fue Epifanio López. Él hizo el arpa por orden de Felipe Pérez Cardoso. Él dibujó, él hizo el tamaño, todo para él, le puso 4 O sea, fue su signature. Exactamente, ¿verdad? Y quedó muy grande el arpa, que tenía 1,40 metros, tenía hasta acá, y la parte de abajo de la caja tenía 40 centímetros. Bueno, entonces él no necesitaba la pata para tocar, ahí nomás ya tocaba él. O sea que el arpa que conocemos hoy día es porque Félix Pérez Cardoso era un pelotipo. Hoy día es ferotipo. O Hoy sea, día si es era más. un enano, ¿verdad? Sí. Que hacemos chile. Hoy día el arpa tiene 1,20 nomás, de punta a punta. Tiene Sí. pero antes tenía 1,40 cuando él mandó a hacer la primera arpa, tenía 1,40. Hoy tiene 1,20 nomás. Se recortó otra. Se le cortó otra. Y las 4 cuerdas. Las 4 cuerdas las agregó Adicionales. para Sí. tocar pájaro Sí, campana. y él- La que pueda hacer bien pájaro campana. Adicionó. Adicionó. Fue una profesión que quedó, hasta hoy día quedó. Y hasta ¿verdad? hoy quedó eso en el Obviamente arpa. hoy hay nuevos dibujos, hay nuevos métodos, pero el diseño matriz o padrón quedó de Felipe Pérez Cardoso. Vi que hay un arpista en los Estados Unidos que no recuerdo bien su nombre, pero vamos a investigar para uno de los programas, Es de Antonio Ríos. que le adaptó otra vez su arpa para darle como el Ese trémolo, metono. una especie de trémolo. No el semitono. Bueno, está hablando de Mariano González. Creo que sí. Mariano. Él fue el exacto. creador ya de las llaves Eso, Sable que usamos eso, hoy. Todo, sí, sí. Lo que todos usamos hoy, la llave para los cambios de tonos, eso fue creación, Para que suene. Sí. Fue creación de Mariano González. Y aparte Qué bien. que si vamos a hablar de creaciones actuales o innovaciones, vamos a hablar mucho tiempo y no vamos a terminar el Ni anden programa. con Demasiado, patas. mucha creación. Mariano es otro de los grandes creadores que actualizó el Paraguay en su sonido, en su versatilidad, aparte de la comodidad de tocar con las llaves, porque el arpa clásica es popular, digamos, es en fa mayor, siempre fa mayor. Y con la creación de Mariano ya puede tocar en sol, en la... En diferentes afinaciones. Claro. Perfecto, perfecto. Y último, para que no nos olvidemos, porque es muy importante en el arpa paraguaya otra persona, Santiago Cortesi, Sí. que fue un ícono de la guerra del Chaco porque prácticamente le llevaron con un grupo de músicos en el Chaco con la única misión de animarle a los soldados paraguayos. Uno conjunto. O sea, Antes, hoy durante, en Chile, pues, es un poco- Increíble, por ejemplo, la batalla de Boquerón, Bombo Capullo, que es la mitad de Colón, Bopú, Arba, y nada por Debo puse ya todo ahí. Qué locura, o sea, imaginen lo que va a hacer el arpa paraguaya de aquí a 50 años. Y ya lo vamos a ver nosotros. Y ya es un ícono de la música paraguaya el arpa. Sí. Y cuatro, Y Castú, y no me voy a ver. Y captura de Chaitín. El paraguayo no domina el mundo por no, ¿verdad? Asimismo, esto fue la historia del arpa paraguaya aquí en Caprichosamente Paraguayos. Hoy domingo 21 de junio, Día del Padre. Primero quiero felicitarle a todos los padres de mi querido Paraguay, a mi abuelo y a mi papá también que ya están en el cielo. De repente estos días son duros para nosotros que ya no tenemos a nuestra gente cerca, a nuestros padres, a nuestros mentores. Y así es, vos también. Sí, seguramente- claro que sí. A mi señor padre Ramón Ojeda y al maestro Lino Quiñones, que ya no está también, como está diciendo, que ya no lo entendemos aquí, pero le recordamos siempre.
Sí, señor. Yo quiero aprovechar también y mandarle un saludo grande a mi papá, a don Oscar Lescano, de la ciudad de Ucuyía. Mis abuelos lastimosamente ya no están, pero a mi papá, que gracias a él soy músico. Así mismo. Además, hoy se va a sortear algo especial para los marcas esta noche. Señor. Esta noche sorteamos, ahí en la página está. En las redes sociales, el mejor comentario, de que hay todavía tiempo. Sí, @PIC-PI, _PI. Vamos a sortear esa prenda que está ahí en las redes sociales. Así mismo. Como dice la canción Mi Despedida de Félix Pérez Cardoso, vamos a dedicarle esta canción a todos los padres del país. Con ustedes, Música Maestro. Hasta la próxima. Nuestro día a día es un cómic de emociones, sueños, sucesos y recuerdos que quedan para siempre. Viñetas que no siempre son perfectas, pero sí auténticas. Historias que no piden permiso para doler, ni para hacernos reír a carcajadas. Porque así somos, intensos, pasionales, de sangre caliente y corazón terco. En cada barrio hay una historia que merece ser contada. En cada cancha de tierra hay un héroe sin capa. En cada guitarra hay una lágrima convertida en canción. Caprichosamente paraguayos. No es solo un programa. Es una ventana abierta a lo que somos cuando nadie nos está mirando. Y a lo que gritamos cuando el alma ya no entra en el pecho. Vamos a recorrer historias que no salen en los libros, pero viven en la memoria de la gente. Bandas que nacieron entre amigos, futbolistas que soñaron descalzos, vidas que se dibujan entre sacrificio y gloria. Porque Paraguay no se explica, se siente, se canta, se pelea, se llora y se celebra. Y en cada episodio, en cada imagen, en cada historia, vamos a recordar quiénes somos realmente.